noches. Bienvenidos a su iglesia cristiana carismática cuadrangular de Armenia. Es de verdad maravilloso cuando tú sientes que el mensaje que traes está como en sintonía con el resto de cosas. El mensaje de hoy es de Isaías. Comenzaba el pastor la reflexión con Isaías 44 y yo decía, bueno, Señor, vamos bien. Y ahora se van a dar cuenta que lo que cantamos hoy en la alabanza, lo que el Señor puso en el corazón del grupo de alabanza, tiene sintonía con lo que el Señor quiere que hoy escudriñemos en su palabra y entendamos. Quiero que antes de comenzar darle gracias al Señor por su fidelidad, por ser fiel y porque tome el control de este momento. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por esta noche, Señor. Gracias porque sabemos que tú estás aquí con nosotros, Señor. Tu palabra dice que estarás con nosotros hasta el fin de los tiempos, Señor. Señor, toma el control en este momento de tu palabra, Señor. Pon tizón de fuego en mi boca, Señor, y que tu Santo Espíritu descienda sobre cada uno de nosotros. Poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta tarde luchaba un poco con el mensaje y es que, pues como decían en la alabanza, este tiempo de festividades en el cual muchos en el mundo están celebrando muchas cosas, a veces nos estamos dejando arrastrar por algunas de ellas, pero encontramos que Dios en todo tiene un propósito. Y como el 24 celebrábamos, yo le decía a la familia un momento de gratitud, un momento de compartir y de agradecer de pronto lo recibido. También ahorita para el 31, pues vamos a tener un tiempo en el cual muchos ponen propósitos en su vida o se disponen a hacer cosas. Es el tiempo de las famosas dietas. No dan muchos resultados, les digo la verdad, si uno no se enfoca en ellas. Es tiempo de a veces tomar de verdad ese sueño, ese anhelo que Dios ha regalado a tu corazón y empezarle a decir, Señor, tal vez este sea el momento que tú tienes y es el momento en el cual tú vas a hacer que ese sueño se convierta en realidad. Los invito a que abran sus Biblias en Isaías, libro de Isaías, capítulo 38. Hoy vamos a pasear un poquito en la vida de uno de los reyes que encontramos en el Antiguo Testamento, y es en la vida de Ezequías. ¿Sí? ¿Lo tienen? La palabra de Dios dice así en el capítulo 38 del libro de Isaías, dice, en aquellos días, vamos a leer hasta el versículo 8, del 1 al 8. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y íntegro de corazón, y que he hecho todo lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí, yo añado a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. Y he aquí, yo haré volver la sombra sobre los grados que ha descendido el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Padre Celestial, te doy gracias por esta porción de la palabra, Señor,
y sé tú hablando en nuestros corazones, Señor. Gracias por lo que enseñaste hoy a mí, permítelo compartir con esta congregación. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, ¿quién era Ezequías? Ezequías fue uno de los reyes del Antiguo Testamento. Ezequías reinó, en algunas partes dice que entre el 716 y 687, otros distan más o menos unos 15, 20 años, pero está más o menos dentro de ese periodo de la historia, la vida de Ezequías. ¿Quién era Ezequías? Hijo de Acaz, y su predecesor, su hijo Manasés. ¿Sí? El nombre de Ezequías quiere decir Jehová fortalece. Bonito nombre. Ezequías, muchos lo recuerdan por esta porción de la palabra. Siempre que uno le dice a alguien, no pregúntenle a Martica, Martica, ¿quién fue el que Dios le regaló 15 años más de vida? Enseguida les va a decir Ezequías. Muchas veces lo que recordamos nosotros realmente de este rey fue eso, pero él aproximadamente estuvo en el trono unos 29 años, con los 15 más que añadió Dios, y durante esos 29 años hizo muchas cosas. Es cierto que este varón murió muy joven, porque él subió al trono más o menos a la edad de 25 años, ¿sí? Y si decimos que estuvo en el trono unos 29, ¿de cuántos murió? Aproximadamente 43, 44 años. ¿Amén? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Qué pasa entonces dentro de este lapso de tiempo? Pensemos que Ezequías no iba a morir a los 44, ¿realmente iba a morir a los cuántos años? A ver. Devolvámonos. ¿Subió al poder a los? No, subió a los 25, 29, 43, y si le restamos 15, 29, 28. Estamos bien en matemáticas. Entonces, ¿cuántos ya hemos pasado por esa edad? ¡Uy, qué bien! Otros no han pasado todavía, qué bueno. ¿Sí? Aquí, los viejitos somos nosotros dos nomás. Ellos no. No estoy preguntando por años de cristiano, ¿no? Sino que en su vida hayan pasado los 29 años. Entonces nos damos cuenta que Ezequías estaba afrontando una cruda realidad, y era que a muy corta edad ya estaba prácticamente que colgando, entregando todo delante de Dios, y Dios le dice, hay algunas otras partes del pasaje en Segunda de Reyes o en Crónicas, que dice que estos 15 años se los daba para que arreglara las cosas con su familia, ¿sí? Él tenía como cuestiones pendientes con su familia. Realmente estudiando por ahí parece ser que al momento que Dios le había dicho que no iba más, él no tenía todavía descendencia, ¿sí? Realmente eso era lo que pasaba, él no iba a tener a quien heredar el trono, y por eso le dice, arregla las cosas en tu casa. Pero bueno, ¿qué más podemos aprender de este hombre de Dios? Que a pesar de que Acaz conocemos que no fue el mejor de los ejemplos para él, el rey Acaz se dio a la idolatría y muchas otras cosas. Fue una época difícil en la cual el reino estaba dividido, ¿sí? Bueno, Ezequías reinaba en la parte sur de Israel. Entonces, olvidamos algunas cosas de su vida, pero pregunta, ¿cuántos tal vez no hemos desperdiciado, sean pocos, sean muchos los años en la vida? ¿Y cuántos no nos gustaría de pronto en un momento especial de nuestra vida tener la oportunidad de enmendar algunos de los errores que hemos cometido o algunas de las fallas en las cuales estamos viviendo? Yo soy uno de ellos. Yo a veces digo, Señor, si yo no me hubiera equivocado en X o tal cosa, a pesar de que el Señor ha sido fiel,
Y yo sé que a cada uno de nosotros ha bendecido de formas diferentes y a cada cual Él ha dado cosas especiales las cuales Él tenía únicamente para cada uno de nosotros. Pero bueno, a pesar de eso, nos hemos aprovechado de la misericordia de Papito Dios y hemos cometido errores y a veces queremos haber tenido esa oportunidad o nos gustaría. Yo tenía un amigo que él decía que si a uno alguna vez le preguntasen, si Dios te dijera que mañana viene por ti, ¿tú qué le responderías? Entre el grupo que estábamos, yo creo que a muchos nos pasan cosas por la cabeza, no, yo no he hecho tal cosa, no me he terminado de graduar, no he terminado de pagar la casa, ¿sí? Mis hijos, no voy a ver los grandes, no voy a tener la dicha de ver nietos, tantas cosas se nos pueden pasar por la cabeza. Algo que me impactaba a mí era la respuesta de este hombre, que él decía, pues sinceramente, si Dios me dijera que mañana viene por mí, yo buscaría seguir haciendo lo mismo que he hecho hasta el momento. Y eso es una tranquilidad, una paz que solo da algo que decía el pastor hace un rato, y es una verdadera comunión e intimidad con Dios. Y realmente muchas veces nos preocupamos por qué va a ser el futuro, qué va a ser el mañana, pero realmente no estamos viviendo nuestro presente para que tengamos ese mañana que tanto deseamos. Es que mis hijos tomaron malas decisiones. De mi esposita se burlaban por cuando tenían 2, 3 años, Diego Fernando, eso. Nosotros orábamos por su esposa, su esposo, ya tenía que haber nacido en esa época. Y entonces la gente nos decía, a los 2 años, ¿y usted está orando? Sí, ya en algún parte. Toca orar para que Dios la proteja, toca orar para que Dios le guarde el corazón. Toca orar para que Él también sea guardado. Algo que yo le he dicho a mis hijos siempre es, ¿tú quieres una mujer o un hombre de Dios? Tú tienes que ser un verdadero hombre o mujer de Dios. Porque Dios es fiel y Él no va a dar, perdónenme la expresión, yo le decía a mis hijos, un cafre a una persona que sí es un hombre o una mujer de Dios. ¿Tú quieres que tu hijo consiga un hombre o una mujer de Dios? Enséñale desde ahora a ser un verdadero hijo o un verdadero hombre o mujer de Dios. Porque Dios es fiel y es justo. Amén. Bueno, entonces volviendo a la vida de Ezequías, vamos a ver 3 consejos prácticos. Hay muchos en la vida de Ezequías los cuales nosotros podemos tomar, pero yo rescaté, el Señor habló a mi corazón de 3 cosas en especial que ocurrieron en la vida, en el reinado corto de este hombre, unas cosas especiales que él hizo y las cuales hicieron que valiera la pena algunas y otras que también se equivocó como muchos de nosotros. Pero vamos a ver 3 consejos prácticos que nos pueden ayudar a hacer buen uso de esas oportunidades. Entonces, el primero, versículo 3, ahí decía, y dijo Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y íntegro de corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Wow. Yo quisiera poder decir eso tal vez de la última media hora siquiera. Este varón le dice a Dios, acuérdate de que yo he sido íntegro y que he guardado mi corazón. ¿Qué fue lo que realmente hizo él entonces? Les contaba la historia, viene hijo de Acaz hizo y deshizo con el reino, permitió que ellos cayeran en medio de la idolatría, permitió que pues el pueblo se terminara de descarriar porque ya venían un poquito mal, tal vez desde Salomón ya había permitido hacer ofrendas, y no sé si ustedes recuerden un pasaje en el cual Moisés en señal ergue una serpiente, ¿sí? Y decía que todo el que mirara a la serpiente iba a ser salvo en ese momento. Miren cuántos años habían pasado desde Moisés y todavía la gente seguía adorando esta serpiente. Y en muchas de estas cosas había caído el pueblo de Israel. Y lo primero que él hace, si nosotros nos vamos miremos Crónicas, ¿sí? Donde comienza, segunda de Crónicas, creo que es como el 29, 30, sí, 29. Dice, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años, bueno, ya esto lo vimos, e hizo lo recto delante conforme. Bueno, aquí encontramos en el capítulo 29, en el versículo 3,
que él hizo algo muy importante, y es que restablece el culto al templo. Amén. Hay momentos de nuestra vida en los cuales nosotros, Segunda de Crónicas capítulo 29 versículos 3, dice: en el primer año de su reinado, en el primero abrió las puertas de la casa de Jehová y lo reparó, e hizo venir a los sacerdotes y los levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, sacrificad ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Perdonen que me haya devuelto, pero es que mi esposita me empieza a hacer ojos cuando me brinco algo, y es que a veces uno aquí tiende por pensar que ustedes a veces conocen la otra mitad del mensaje. Entonces, veníamos diciendo que el pueblo, todo el pueblo en cabeza de su rey, se habían apartado de lo que era la voluntad de Dios. Cualquier parecido a la realidad. Yo no sé en qué momento de tu vida, pero yo creo que todos nos hemos en un momento descarriado. La palabra dice que nos descarriamos como ovejas sin pastor. Y nos hemos olvidado de hacer lo que es correcto delante de Dios, ¿sí? Y miren, lo primero entonces que debemos hacer es, para cuando tú quieras vivir o poner un propósito, si quieres poner algo, vamos a ver esos 3 consejos. Si quieres poner algo delante de Dios este año, este fin de año, para el próximo año, o en este mismo momento, lo primero es: preparemos el terreno, las circunstancias. Si yo quiero comenzar dieta el año entrante, pues lo primero del mercado tengo que sacar todo lo que sea salsas y una cantidad de cosas que uno incluye a veces en el mercado. Y dice: ay, la chocolatinita, la cosita, las medias nueve. Yo le echo la culpa al nieto. La verdad es que a veces los echo para mí. Lo primero que tenemos que hacer es, menos mal no me está oyendo. Lo primero que tenemos que hacer es retomar ese buen camino, preparar ese camino, que fue lo que hizo Ezequías. ¿Qué hizo? Subió a las partes altas y todo lo que era idolatría delante del pueblo, acabó con él. Toda parte donde habían erguido santuario o algo a dioses ajenos que no fueran el Dios de su padre, el Dios de Abraham, el Dios de David, lo quitó. Lo primero es, si tú quieres comenzar bien este año, busca que haya en tu vida que no sea agradable o que no vaya conforme al propósito que Dios tiene para tu vida. La idolatría no necesariamente tiene que ser una serpiente erguida en tu casa, ni el cuadro, ni nada por el estilo. Idolatría puede ser toda cosa que te esté quitando tiempo, repito las palabras de mi pastor de hace un rato, tiempo de comunión con Dios. Ese tiempo especial que tú compartes a conocer a tu Padre, todo lo que te quite ese tiempo, quítalo. ¿Sí? Yo aquí me acuso y mi esposa se ríe. Tenemos un televisor en el cuarto, yo le decía: negra, para que veas tus prédicas de enlace. Ella ve 1, 2, se queda dormida y empieza uno a buscar películas. Dios me ha dicho: tienes que cambiar esa actitud. Tienes tiempo libre. El nieto, los amigos lo envician a unos juegos de preguntas y cosas en el celular. No. ¿Sí? Ay, ya no puedo seguir hablando, el nieto se despertó. Hay muchas cosas que de verdad te están quitando ese tiempo, y como les digo, estoy comenzando por abrir mi corazón y desnudar cosas que Dios habló en mi vida. Pequeñas tonterías, como decimos: ay, mi tiempito, mi tiempo de descanso. Mentiras, el Señor hoy me confrontaba y me decía: son idolatría. Son cosas que te están desviando de la comunión conmigo. ¿Tienes tiempo para hablar? Él me decía: es maluco que le pongan un WhatsApp y lo dejen en visto, ¿no? Yo no sé si a ustedes les ha pasado que llamen a alguien y dije: bueno, en visto, ¿y qué contesta? Así se queda Dios con nosotros cuando nosotros oramos y no le damos tiempo de que Él responda. Cuando Él nos muestra una promesa en su palabra y tú la lees, la subrayas y cierras la Biblia, lo estás dejando en visto. Lo segundo que hizo Ezequías más adelante fue retomar las buenas y las sanas costumbres. Él en el capítulo 29, no, vámonos para el 30.
dice que empezó a celebrar la Pascua. ¿Sí? Estamos todavía en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 30, nos habla que Ezequías, después de que volvió, llamó a los levitas, les dijo que sacaran toda la inmundicia que había en el pueblo, ¿sí?, que retomaran las cosas buenas y empezaran a celebrar la Pascua. ¿Recuerdan qué era la Pascua? Era la celebración de la libertad que les había Dios dado al sacarlos de Egipto. Llámese Egipto hoy toda esa porquería en que vivíamos antes. Problemas de finanzas, problemas de mal genio, todo con lo que luchaste antes de conocer al Señor. Pero había un problema, la ley no permitía que celebrasen si ellos no estaban limpios. Creo que Ezequías hizo una excepción y permitieron celebrarla 2 veces. Una la celebraron las personas que estaban limpias y más adelante la celebran las personas que tenían aún esos problemas. Pero él lo que quería era que el pueblo entendiera que necesitaba recobrar esos buenos caminos, esos buenos hábitos. A veces la palabra es un poquito más fuerte cuando nos dice, ahí yo te pido que regreses a tu primer amor. Le dice a una de las iglesias allá Jesús en el libro de Apocalipsis. Y eso es lo que Él realmente quiere con nosotros esta noche. Tienes un propósito, tómalo a Él en cuenta. Regresa a ese primer amor que tenías. Yo no sé si ustedes recuerdan lo lindo que era o que sigue siendo, pero lo especial que fue ese primer amor. No importaba cuánto te tocara caminar, las circunstancias, no te importaba llegar, pero tú querías escuchar un poquito más, querías hacer un poquito más. A mí me han criticado mucho porque siempre esperamos a que la gente se vaya a cerrar y sí, por ahí nos comparan con una hermana y nos dicen una cantidad de cosas. Pero es que uno no quisiera, cuando tú amas verdaderamente al Señor, tú no quisieras salir de donde sientes su presencia y tú quisieras estar todo el tiempo con Él. Yo no entiendo cómo hay personas que... Yo le tenía una razón al hermano, no lo vieron, sí, él estuvo. Bueno, por lo menos vino, no lo vi. Y a veces nos dejamos robar de los afanes de la vida y nos dejamos robar de todas las circunstancias. Volvamos a nuestro primer amor. Ese tiempo que nos levantábamos a leer la palabra, horas y horas, y preguntábamos lo que no entendíamos. Hoy con la internet todo se ha vuelto más fácil. Tenemos una pregunta y buscamos el pedacito, y desafortunadamente no están leyendo el contexto. Entonces lo primero es comprométete con ese sueño que tienes, ¿sí? Es importante lo que te propones como en la forma que decidas hacerlo. Lo primero es renuncia a lo que no te sirve, ya lo dijimos, derriba las imágenes, Segunda de Crónicas 29, y cambia lo malo por lo bueno. Realiza nuevamente la Pascua, Segunda de Corintios. Muchos creen que solo con disponernos todo está bien. Hermano, ¿usted reconoce que Dios te ama? Le dicen a los niños, sí, Dios me ama. ¿Reconoces que has hecho cosas malas? Les dice uno el segundo dedito, he hecho cosas malas. Se recitan los profesores y los niños. Tercero, ¿cuál es el tercer dedo? A ver, profesores. Jesús murió y resucitó por mí. Listo, ¿lo entiendes? Cuarto dedito, se mueve independiente. Es la decisión. ¿Decides seguir a Cristo? Sí, yo decido seguir a Cristo. Y el quinto dedito, el del crecimiento. Cuando tú decides seguir a Cristo, todo empieza a estar bien. Si leemos la Biblia, está bien y crecemos. Si nos congregamos, está bien y crecemos. Si testificamos de Cristo, está bien y crecemos. Sencillo, ¿cierto? Yo entiendo por qué Dios dice que el reino de los cielos es de los niños. Esto no tiene ningún complique. Pero uno le pregunta al hermano, ¿cómo vas en tu casa? Hemos perdido buenas costumbres, como yo me acuso. No dedicamos el tiempo que tal vez en una ocasión, y mis hijos me lo reclaman, dedicábamos a hacer un devocional en una noche en familia.
quisiera saber sinceramente, no mentiras, no vamos a avergonzarnos, pero que sinceramente se respondan a su corazón. ¿Realmente estamos haciendo noche en familia? Todos los domingos desde aquí dicen, el lunes no hay actividades en nuestra iglesia porque la iglesia dispuso que el pastor descanse. No, no es solo que el pastor descanse el lunes. El lunes es porque los afanes de la vida nos han robado el tiempo con nuestros hijos y con nuestra familia. Y Dios quiere que aunque sea un día, ojalá fueran todos, pero que aunque sea un día, tú busques en familia compartir a través de un devocional, de una cena, un tiempo especial con tus hijos, donde puedas orar todos en familia, porque dice la palabra que donde están puestos en común acuerdo, Él está ahí para escuchar. Cuando yo comprendo estas cosas, digo, Señor, por eso tal vez no hemos visto en toda su gloria, en todo el resplandor de esos postreros días que dice y serán mejores que los primeros. Amén. Lo segundo que tenemos que pensar, que nos habla la palabra a través de la vida de Ezequías, pero lo primero que vimos es que él se involucró realmente con ese sueño que tenía. Para algunos el sueño es hacer dieta, para él fue ser un buen rey, mejor que su padre, y comenzó deshaciendo los errores que su padre había hecho. Comenzó cambiando las cosas. Lo segundo es que debes prepararte para las dificultades. Primer consejo, comprométete con tu sueño. Segundo consejo, ¿sí? Prepárate por las dificultades, porque van a venir. De hecho dice la palabra que vamos a tener aflicción y que esto de ser cristiano no es sencillo, no es reunirnos aquí un día a la semana, el que cante más duro nos gozamos y todo bien. Ezequías, cuando empezó a hacer la voluntad de Dios, y en algunos versículos, les voy a dejar la tarea para que lean el pasaje, pero en algunos versículos empieza a citarle palabra de Dios a sus comandantes, a sus militares, a llevarle esas promesas que Dios tiene a su vida. Él empieza a actuar en fe a lo que Dios había dicho. Dios le promete que lo va a cuidar, que haga lo recto y que le va a ir bien. Y eso nos lo ha prometido a todos, ¿cierto? Amén. Bueno, a algunos no se lo ha prometido. Bueno, si a algunos no se los ha prometido, busca, porque la promesa aquí también está para ti. Dios quiere que prosperemos en todo y aun que tengamos salud, así como prospera nuestra alma, dice la palabra. Entonces Dios tiene cosas muy buenas y maravillosas para ti. Dice que sus pensamientos son más grandes que los nuestros y que Él ha planeado cosas que aún no conocemos ni entendemos. Amén. Bueno, entonces Él empezó a actuar ¿cómo? Él entendió que primero que todo tenía que quitarle la provisión al enemigo. ¿Cómo así que quitarle la provisión al enemigo? Es que más adelante encuentro que Ezequías no solo recupera lo del templo, sino que otras de las cosas buenas que hizo Ezequías fue que construyó. ¿Y qué construyó? Un acueducto, y ese acueducto tenía dos propósitos. Uno, surtir de agua, ¿sí? Resulta que en esa época cuando sitiaban, ¿ustedes recuerdan las películas de los castillos? ¿Qué es lo que hacen para que se rindan? Los sitian, los cogen hacia alrededor y no les dejan ingresar ni agua ni comida. Y se rinden o se mueren de hambre. Los dejan entrar tarde o temprano, ¿sí? Por muy fortificada que esté la ciudad. Y él entendía esto, pero él también entendió que no solo era protegerse, empezar a construir el muro, sino hacer provisión para los suyos de lo bueno del agua, y mandó a empezar a quitar los pozos que habían alrededor. Él decía, si me vienen yo tengo agua, pero que ellos no tengan, porque si no, qué gracia. Tarde o temprano a mí se me acaba, pero ellos iban a tener las fuentes. Entonces aquí entendemos dos cosas. Quítale la provisión al enemigo. ¿Cuál es la provisión que tiene el enemigo? Todas aquellas cosas que alimentan tu carne. Suena duro. Todas las cosas que estás haciendo provisión en la carne.
¿sí? Algunos llámese pensamientos, malos pensamientos, pornografía, fornicación, compras compulsivas en esta época, que cedemos a las deudas y a muchas otras cosas, a pesar de que la mitad de la Biblia nos habla de finanzas. ¿Y cuántos hemos leído no salgas de fiador del amigo? ¿Cuántos hemos salido de fiador de un amigo? ¿Cuántos dicen que quitemos la cama debajo del que presta? ¿Cuántos hemos salido a prestar? No escuchamos y hacemos provisión para que el enemigo tenga de dónde agarrar cuando llega. Pero tampoco nos estamos preparando. Es muy lindo leer la Biblia, es muy lindo orar, es muy lindo hacer muchas cosas, pero Dios también quiere que tú actúes en consecuencia a lo que Él va dirigiendo en tu vida. Amén. Otra de las cosas que encontramos aquí, de que vendrán malos momentos, es en el versículo inicial que leímos, en el 38, encontramos a un Ezequías que le estaban diciendo, él estaba enfermo, se enfermó, y le estaban diciendo que de esa enfermedad iba a morir. Y lo bonito es que en medio de esa enfermedad él se apega al único que podía cambiar las circunstancias. Quiero que tengan presente esta parte, porque vamos a verla con el siguiente punto, cómo contrasta. Ezequías coge y se va a llorar al muro y empieza a pedir tiempo. ¿Por qué? Porque no tenía una descendencia, porque su pueblo iba a quedar sin guía, porque iban a ocurrir muchas cosas. E hizo oración, gracias hermano. Hizo oración y fue y pidió a Dios que cambiara las circunstancias. Entonces, volviendo a tomar, para ser librado de Siquén y del hambre, bueno, preparó Ezequías, esto lo dijimos, y volvemos aquí a nuestro relato inicial. Lo tercero, entonces volvemos, primero, ¿qué es? Comprométete con tu sueño, con tu propósito de este año. Lo segundo, entiende que van a venir momentos difíciles y que debes estar preparado. Y lo que más me llamó la atención, y como dice por ahí el adagio popular, de este discurso realmente lo central es lo que viene después. Prepárate también para los buenos momentos. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, yo también, cuando el Señor me decía esta mañana, prepárate para esos buenos momentos, amén. ¿Sí? Porque es que las pruebas son buenas, dice la palabra que Dios al que ama lo disciplina, y Él dice que no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir. Amén. Yo tenía un amigo que decía, Señor, no confíes tanto en mí, ya quítame esta. Él iba una detrás de otra, pero también tenía sus buenos ratos. Y la tercera, entonces, encontramos, y quiero llevarlos aquí a otra parte de la historia, y dice, Dios no solo promete darle más tiempo, sino que promete sanarle en 3 días. ¿Recuerdan? Le dice que en 3 días será sano. Y no solo eso, sino que le promete una victoria y le promete cumplir el propósito. Vámonos a Segunda de Crónicas, los que están siguiendo ahí, brinquémonos hasta el 32, versículo 24. Dice, en aquel tiempo Ezequías se enfermó y oró a Jehová, quien respondió y le dio señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Dije yo, Señor, ahí me perdí. Yo le decía esta tarde, Señor, ahí me estoy perdiendo. Estás diciendo que le prometes al pueblo que van a tener la victoria y que Ezequías era un varón maravilloso que hizo
lo bueno delante de ti y este pequeño pedazo yo no lo había visto. Dice que se enalteció su corazón y que vino contra él, y después dice que a pesar de todo él se arrepiente y no les pasa nada. Dije yo, bueno, si no les, pues, ¿cuál es el hecho de poner ese pequeño detalle ahí? Y continué leyendo. Y dice, y tuvo Ezequías riqueza y glorias muchas en gran manera, y adquirió tesoros, plata, oro, piedras preciosas, perfumes, escudo y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino, del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos de ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y vacas en abundancia, porque Dios le había dado mucha riqueza. Yo la verdad seguía confundido. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gihón de arriba y condujo el agua hacia el occidente. Bueno, esto fue lo que hablamos. Mas en lo referente a los mensajeros y a los príncipes de Babilonia, enviaron a él para pasar un prodigio que le había acontecido en el país. Dios lo dejó para probarle y para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Wow. Un momento ahí. ¿Qué está ocurriendo? Ezequías se comporta bien. Dios lo premia dándole más años y le promete que le va a dar muchas más cosas, y se las cumple, y aún le pide señales y él se las da, y le estaba pidiendo solo que esperara 3 días, y después de que le da las señales y todo, dice que es necesario, cuando él ya estaba en el curubito, digamos, de la bendición, ser probado, pero él mismo probara su corazón. ¿Qué fue lo que pasó? En ese contexto, en ese pedazo de la historia, investigando un poco, encontramos que a pesar de que Dios le había dado la victoria a Ezequías en muchas batallas, ustedes lo pueden encontrar ahí también referenciado en Reyes, él en este momento que está hablando aquí tiene una visita de Babilonia. Resulta que él estaba siendo atacado por otros pueblos. Parece ser, dicen algunos historiadores, que Ezequías hizo una alianza con un pueblo babilonio o asirio, no recuerdo bien en este momento, y él paga para esta alianza. Y es lo que nos pasa a nosotros muchas veces. Dios tiene una bendición para ti. Él te la promete, te la está cumpliendo, te la está dando. Y tú necesitas sentir que ese amor y esa misericordia de Dios que hay en tu vida, tú te la tienes que ganar. Entonces él empieza a hacer cosas por su cuenta. Y en ese hacer cosas por su cuenta, vuelve y se olvida de Dios. Puso a un pueblo asirio o babilonio, no, creo que era babilonio porque está contra los asirios, estaba peleando contra los asirios, pone su confianza. Lo que decía el pastor ahorita, el niño confía ciegamente en su padre. Nosotros, cuando llegamos a ese primer amor, Dios nos dice, ándate. Yo me acuerdo a los 8 días, yo le decía a un pastor que tuve, le decía, pastor, Dios me dijo que fuera a evangelizar. Anda, reparte tratados. Yo quedé mirando, lo primero mi ego se fue al piso. Yo cogí los papeles y doy gracias a Dios por ese varón de Dios, porque me bajó los humos y entendí que hay muchas cosas que podemos hacer. Siempre estamos esperando algo extraordinario, pero Dios lo que necesita es mirar nuestro corazón. Amén. Entonces, la segunda parte que me llama a mí la atención de esto es que dice que Ezequías se arrepintió. Bueno, Ezequías, toda la fortuna que hizo, Dios se la dio, pero va y se la regala a un pueblo que para que le ayude. Muchas veces tus dones, tus talentos, todo lo que Dios tiene preparado en tu vida, todo lo bueno, lo bonito, lo bello que Dios te ha dado, lo estás regalando. ¿A cambio de qué? De ser complaciente con un trabajo, ser complaciente con una amistad. ¿Por qué no a veces hasta con la familia? Muchas veces decimos no queremos herir susceptibilidades, y sobre todo en estas épocas,
Y por no herir susceptibilidades nos vemos envueltos en unas situaciones las cuales nunca deberíamos haber estado. Entonces piensa en lo que Dios tiene. Tú te comprometiste, Él se comprometió con tu sueño, te lo está dando. No lo pierdas por querer hacerlo a tu manera. Pero entonces volvía y me confundía. Al final dice que de todas maneras todo estuvo bien, ¿cierto? Y es ahí cuando encuentro, vámonos ahora sí a Segunda de Reyes y busquemos este mismo pasaje. Segunda de Reyes, capítulo 20. Versículos 12 al 19. Miren que tiene el mismo título. Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. Dice, en aquel tiempo Merodach Balán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, muy bien Martica, si era Babilonia, envió mensajeros con cartas presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. ¿Sí? Se acercan a ti cuando estás mal, pero con su segunda intención. Y Ezequías los oyó y les mostró todos sus tesoros, su plata. En medio de su debilidad, él sintió que como él era débil, pensó que lo que tenía lo había conseguido por él y no por Dios. Se olvidó quién le había dado todo. Y se olvidó que en medio de su debilidad, quién lo había fortalecido, quién le había prometido, quién había hecho devolver la sombra del reloj 10 escalones para confirmarle por capricho suyo. Y él se olvida de esto y hace alianza con ellos. Dice entonces, el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones? ¿De dónde vinieron a ti? Y Ezequías respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. He aquí vienen días donde todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado, hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que era lo que él tanto pedía, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. ¿Qué pasó con este varón que tumbaba al principio todo lo que había contrario a Dios, que vivía ese primer amor? Entrega las riquezas que Dios le ha dado por una alianza con alguien que no traía nada bueno. Y al final de sus días, lo único que le importaba era que mientras él estuviera de rey, no pasara nada. Esto a mí me tocó mucho y es lo que me llevó a reflexionar. Realmente es un tiempo de bonitos propósitos, de muchas cosas que queremos comenzar, pero no estamos poniendo orden a las ideas que tenemos. Como conclusión, si has seguido la historia, podrás comprender que si tú decides por Dios, siempre verás la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, que aunque estés con Él, se presentarán dificultades. ¿Cuántos dicen amén? Pero siempre tú serás quien decida qué haces con lo que consigues. Tus acciones de hoy van más allá de hoy. Si quieres que perduren, quizás no solo está en ti, sino en el futuro de otros. Tal vez Ezequías consiguió paz en sus tiempos, pero yo hoy veo mis nietos. No es pedirles, exigirles que nunca se equivoquen, porque tal vez cometerán errores como nosotros. Pero sí quiero sembrar en sus corazones que cuantas veces se equivoquen, puedan retomar el buen camino, quieran retomar el buen camino. La palabra dice
que Dios pone delante de nosotros, y es una frase que me gusta utilizar mucho, bendición o maldición, pero también promete que lo que tú elijas lo podrás llevar hasta terceras y cuartas generaciones. Tal vez has cometido errores. Dios hoy quiere darte una nueva oportunidad como se le dio a Ezequías. Pero también te pide que si vas a hacer algo, no pienses solo en hoy, sino que piensa que lo que vas a hacer afectará a tus generaciones venideras. Quiero invitarlos a que, si está en tu corazón, pedirle perdón. Es tiempo de recogimiento, de nuevas oportunidades. Si está en tu corazón, decirle a Dios que te perdone por algo, vamos a pedirle perdón en este momento por todas aquellas cosas que hemos fallado. Y te quiero invitar a que tomes tú hoy la decisión de comprometerte con ese sueño que has tenido, porque el tú haber llegado aquí quiere decir que tienes un sueño con Él, que Él hace parte de tu vida y empieces de verdad a luchar por lo que Él tiene. Padre Celestial, yo te doy gracias por esta congregación. Yo te doy gracias por mis hermanos. Sé que el estar ellos hoy aquí representa que te aman, que te buscan, que tal vez a veces nos equivoquemos, Señor. Queremos pedirte perdón si te hemos fallado. Tal vez en el día de hoy, Señor, tal vez esta semana. Tal vez aún estamos pensando en algo, en fallarte. No necesariamente tenemos que haberlo hecho. Pero, Señor, te pido que nos dé sabiduría para alejarnos de esa tentación, Señor, y que nos des la fortaleza, si hemos de pasar por ella, de sobrellevarla, Señor. Yo te pido que este año de nuevos propósitos, Señor, estés tú siempre en medio de ellos. Señor, gracias te damos por esos sueños y bendícelos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.